Bueno, acá estamos, acá estamos. Vamos a dar unos minutitos para agregar a Candelaria. Hola, hola, hola a todos. Bueno, qué gran alegría. Vamos a ver si puedo agregar a Candelaria. Vamos a buscarla a Cande, que debe estar por acá ya. ¿Estás? Qué lindo verte por acá. ¿Cómo va eso? Ya empiezan a ver los mensajitos. ¡Ay, está Cande! ¡Hola, Hola Cande! Lee, ¿cómo estás? Lo logramos, lo logramos. Qué bueno. Bueno, Acá estoy tratando de encontrar una buena iluminación. Vamos a ver. vamos a ver, vamos a ir preparándonos. Mientras tanto, les voy contando a todos que esta idea nació hace tiempo. Les diría que larguito un año, que teníamos muchas ganas de hacer este trabajito, trabajar la Lilith con Cande, lo venimos haciendo, así que hoy Un es cumplir montón. un montón, un montón. Yo creo que más de un año por H o por B se fue suspendiendo y hoy estamos acá. Así que bueno, Bueno, resolviste. cómo la energía también va marcando un ritmo. Entró Saturno en Aries, Neptuno en Aries, ahí en forma directa y ya pudimos como arrancar, ¿no? Tener la fuerza ahí de lo ariano, del fuego, para Tener poder la, darle tener la, forma. tener la fuerza y Neptuno, que dejó que fluya esto de una buena vez, ¿no? Y de Sí. pronto lo que vos me decías esta mañana, esa sensación de felicidad que teníamos hoy desde tempranito, que hoy lo hacíamos, ¿no? Bueno, antes de empezar, porque tenemos unas cosas muy, muy interesantes para Muchísimo. contarles, así que nos dividimos ahí los temitas con Cande. Antes quería decirles, ¿qué es astronómicamente la Lilith? Porque la Lilith no es ni un planeta ni un asteroide, la Lilith es un punto focal vacío en el cielo, ¿sí? Vieron que la Luna muchas veces se encuentra cerquita de la Tierra, que se denomina perigeo, y se denomina apogeo cuando está lejos. Entonces, en su punto más lejos, la Luna casi está saliéndose de su órbita, pero es atraída por la gravedad de la Tierra. Bueno, este punto es el punto virtual asociado a la huida, a la desaparición, a la exclusión, ¿no? Entonces, Exactamente. y la incorporación a la Tierra. Y ahí es cuando nos gusta ir, estuvimos charlando con Cande de unir el mito, ¿no? Les vamos a contar del mito y les vamos a contar qué significa la Lilith en la carta Exacto. natal, en las casas. Así que bueno, Cande, ¿querés comenzar vos a contarles? Sí, sí, quiero saludar primero ahí que se sumó algunas personas, así que bueno, Vamos. bienvenidos, le damos la bienvenida a todos los que se van sumando y les vamos contando que bueno, que estamos hoy juntas charlando sobre Lilith y qué significa Lilith y qué impacto tiene en nuestras vidas. Convengamos que de Lilith normalmente no se habla, se empezó a hablar ahora un poco en este último tiempo y refiriéndote vos a que es un punto lejano de la Tierra, es el punto más lejano de la órbita de la Luna, es decir, lo llamaban antes Black Moon o Luna Negra. Lilith no se llamaba Lilith, por lo menos no astronómicamente se le adjudicó un lugar que era el del llamado Luna Negra, porque era un lugar de vacío, un Mm. lugar que no estaba ocupado. Ahora, me parece interesante ver cómo es que se empieza a denominar a este punto Lilith y quién era Lilith. Entonces, primero entender que un mito es una construcción, de alguna manera, que va armando el inconsciente colectivo a partir de una narrativa. Y esta narrativa tiene que ver con un conflicto que tenemos los seres humanos entre amalgamar lo que es la naturaleza, la cultura y la conciencia y el nivel psicológico. Entonces a mí me gusta algo que dice Joseph Campbell, que es
un gran escritor y que habla muchísimo sobre mitología, todo su trabajo está en el análisis mitológico, que dice que un mito es algo que nunca sucedió, pero que sucede todo el tiempo. Ay, como me contaste eso, me encantó, porque la Lilith está presente todo el tiempo, Todo ¿viste? el Y tiempo. la verdad es que muchos en nuestro mundo, en los alumnos o los quienes estudian astrología, aficionados a astrología, es como algo que se ve medio tarde la Lilith, ¿no? Como después que aprendí astrología, por eso muchos alumnos incipientes que yo le contaba que íbamos a hablar de la Lilith, digo, no, está bueno que sepan desde ahora, ¿no? Porque Ujú. no, es un punto vacío. No estuvo, pero Pero está está, todo el tiempo. Y exactamente, está en la exactamente. sociedad también, que es algo que vamos a contar después, ¿no? Exactamente. Entonces, lo más importante es entender que Lilith, antes de llamarse Lilith, se llamó Lilitú. Y en la época de de la Mesopotamia, estaba asociada no a una persona, no era una personificación Lilith, era una fuerza de la naturaleza que estaba referida al viento, a lo indomable, a aquello que no se puede dominar. También estaba asociada al desierto, que me parece interesante esto de el punto de vacío que implica astronómicamente y cómo Lilith estaba asociado a fuerzas etéreas, ¿no? El viento, el desierto, digamos, ahí donde no hay materia. Por eso me Mm. parece que es un punto muy interesante para investigar, porque realmente no, la corporización de Lilith es de alguna manera un misterio de cómo funciona en nuestra vida. Es algo que realmente está en un punto muy inconsciente. Sí, tan misterio que a veces nos cuesta como investigar, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos investigar en una primera herida, todos nos vamos a Quirón, que es la herida del ser, Exactamente. herida del rechazo, que fue rechazado, donde está Quirón hay algo rechazo. Pero Lilith es la contracara de Quirón. Es como nos habla de el femenino herido, ¿no? Claro, porque hay algo que es importante entender, ¿no? Quirón nos está mostrando, es un asteroide, o sea que tiene materia, tiene corporalidad, y nos está hablando de cómo hay una herida que es mucho más consciente. Nosotros la Sí. herida de Quirón la podemos, hay un acceso a la conciencia en la herida de Quirón que es visible, digamos, ¿no? En cambio, Lilith es mucho más difícil de pescar, porque Lilith se nos escapa, es vacío, digamos. Entonces, desde el comienzo en la Mesopotamia, Lilitú entonces estaba asociada a una fuerza de la naturaleza. Después hay un cambio muy profundo con la cultura hebrea, digamos, 6 siglos antes de Cristo, que empieza a tomarse este mito de la fuerza natural de Lilith y se empieza a reconvertir que no está tampoco en la Biblia. Esto es interesante también. Lilith prácticamente no está nombrada en la Biblia, ni el mito tampoco, sino que empieza a aparecer como en un proceso transgresor de la época que se empieza a hablar de Lilith. Ni siquiera está en lo oficial, Mm, digamos, ¿no? ¿Y cómo totalmente. Claro, ¿y cómo se convierte Lilitú en Lilith? Bueno, se empieza a contar un cuentito, el mito, digamos como la narrativa, que tiene que ver, hola Mecha, ahí se sumó una persona que conozco, bienvenida, bienvenida, si estamos Hola a hablando de todos, ¿eh? Lilith, Ahí recordemos que estamos. estamos hablando de Lilith y Sí, de estamos hablando del mito, Lilith, del mito, cómo salió el nombre, así que Cande nos está contando exactamente. esta partecita. Ahí buenas a todos los que se fueron. Chiari desde Córdoba, ahí te vi, Pili, vi a unas cuantas ahí, pero bueno, no quería interrumpir a Cande que estaba contando. Así que bueno, Sí, vamos fluyendo, vamos fluyendo. vamos, estamos con el mito de Lilith y Exacto. de dónde vino ese nombre. Vos sabés que eso que me contabas de Lilith tú, yo no lo sabía. Fue interesante, la verdad, porque sabía el nombre Lilith, pero no sabía que, aparte me apasiona porque es muy parecido a mi nombre, me siento muy identificada. Exacto, bueno, Lilith. Yo soy la Lilith. Por eso siempre quise trabajar la Lilith y esperá.
la que se viene también con los presenciales con vos, ¿no? Con Lilith, que ya vamos a contar. Bueno, contanos de dónde viene este Lili tú y Bueno, cuándo te empezó a llamar esto es Lili. muy importante también para ver la construcción de lo cultural, ¿no? O sea, Lilith, antes, cuando era Lilithú, entonces decimos que estaba asociada a una fuerza de la naturaleza, una fuerza que tiene que ver con el viento, con lo indómito, con lo salvaje, con lo que no se puede domesticar. Entonces, de alguna manera, después en la cultura hebrea se toma esta perspectiva, pero ya basándose en una domesticación o ya basándose en una cultura que la cultura necesita ordenar. Esto es muy importante, es decir, Totalmente. como, por eso es muy importante lo que se cuenta en el mito, que se empieza a construir una Lilith demoníaca. Se le empieza a demonizar a Lilith, porque en ese momento, entonces se empieza como a bajar una línea. La narrativa es que, original, es que Lilith y Adán fueron creados de la misma tierra y desde el mismo soplo de vida de Dios. Pares, pares, Eran pares. pares. Y esto fue previo a Eva. Mm, Lilith es la primer mujer. Y es la primer mujer que es un par. Está creada de la misma tierra que Adán. No hay ninguno primero ni ninguno superior, ninguno está arriba, no hay jerarquía. Esto es muy importante, hay paridad. mm, Ahora, en el mito, cuando Lilith convive con Adán, en la sexualidad, porque Lilith nos va a estar hablando mucho de este lugar que tiene que ver con la sexualidad, y no la sexualidad como la genitalidad, digo, la sexualidad como fuerza creadora de vida. como pulso Kundalini, ¿no? Exactamente, Lo importante, exactamente. porque, bueno, ahora está todo más abierto y se habla, pero antes estaba como muy cerrado y muy sellado. Y Ujú. esto de conocer el mito nos puede llegar a comprender el mito, pero también encontrar ese pulso interno que nosotros tenemos y no lo descubrimos o lo tenemos ahí muy guardadito por miedo a, ¿no? Exactamente. Hay una clave en Lilith para mí que es espectacular en la narrativa del mito que se va creando en este proceso, digamos, de la primera instancia de Lilith, porque hoy Lilith está resignificada, pero digo, en ese momento se condensa en un arquetipo y Lilith pide a Adán una igualdad en la sexualidad, porque Adán quería estar arriba y que ella estuviera abajo. Esto es lo que está en la narrativa profundamente. Y entonces, como Adán se opone a ese intercambio de poder jugar el rol en diferentes espacios, entonces Lilith se autoexcluye, Lilith se va, se retira. Mm, Y esto es clave para entender toda la después psicología de Lilith, porque Lilith no la echan, Lilith no, Lilith decide parte. su propia soberanía y se va. Entonces esto de alguna manera podemos entender que en esa estructura patriarcal, en la conformación de lo religioso, hay una bajada de línea, porque no es castigada Lilith. Lilith no es castigada. Lilith es puesta en un lugar de pérdida de pertenencia. Mm, Y esto es clave, ¿no? Es decir, como se autoexcluye, entonces pierde ¿qué? La pertenencia, el reconocimiento, la protección. Entonces es como implícitamente una bajada de línea de, ojo, no te pongas en un lugar de desear, no te pongas en un lugar de autonomía, de soberanía, porque si no te quedás sin la pertenencia. Entonces es muy interesante que después, como Adán se siente solo, le pide a Dios que la haga volver. Y en el mito cuenta, yo lo cuento como un cuentito, ¿no? Es decir, como en que el es como mito, más se recuerda, yo cuando lo cuento también, es como un cuento, porque es un donde más cuentito. ahí uno puede recordar, dice, ¿qué es la Lide? Uno se acuerda del cuentito, bueno, se van agregando nuevas personas, hola Cintia, hola Liliana, que no conozco, bueno, se van agregando nuevas personas, estamos hablando de la Lilith y del mito, vamos. Entonces, ¿qué Entonces, entonces, claro, cuando Dios manda unos ángeles para que convencerla a Lilith.
Pero como no hay un cambio de paradigma, o sea, Adán sigue la misma postura, solo es que está el pedido de que regrese, ella se niega a volver. Y ahí no es que Lilith de alguna manera es castigada, pero sí queda como cerca del Mar Rojo en el desierto criando demonios. Así está en la narrativa literal. Yo creo que esta sensación de criando demonios después la podemos reinterpretar en el plano psicológico con todo lo que está reprimido, ¿no? Sí, con Es todo lo decir, que está. Y en un momento, no sé de dónde sale el mito que ella es castigada a no tener hijos. Y bueno, viste que a veces donde está la Lilith se puede ver ciertas cosas con tema de abortos o pérdidas de embarazo, pero bueno, eso es para profundizar un poquito más que lo mira, que... sí, ahí hay varias corrientes. Hay algunas corrientes que hablan de que a Lilith se le mueren los hijos, Mm, que son estos demonios. Ella cría demonios y estos demonios se mueren. Hay otras corrientes que hablan también de que en este enojo que Lilith tiene porque sus hijos mueren, se mete en los sueños de los hombres, que eso después lo vamos a mirar con el punto Príapo, es decir, se mete en los sueños de los hombres para generar esta compulsión sexual. Es decir, a mm, través del sueño coloca o implanta a nivel inconsciente una compulsión ligada a la sexualidad. Y entonces Lilith decide hacer su vida soberana, no pertenecer, y entonces podemos entender que en el mito la narrativa es que Lilith elige la soberanía, elige poder seguir desplegando en el desierto una sexualidad sin permiso, que esto es importante, la sexualidad que practica Lilith en este desierto, es sin permiso y es soberana y autónoma, con el costo de la pérdida de la pertenencia. bien. Entonces a mí me parece que, bueno, ahí podemos entrar a mirar Sí. cómo, Cómo, sí, cómo incide, ¿no? Cómo incide, cómo ese lugar, que ahora después vamos a hablar, pero me encantaría que contaras algo del Príapo primero antes de ir a la carta natal, cómo ese lugar donde tengo ahí la Lilith, puedo sentir ese rechazo, puedo sentir, ¿no? Como no me siento en pertenencia, según en el signo que la tenga, con la cualidad energética que la tenga, en claro. la casa Entonces, que tenga. exacto. Entonces ahora decimos, bueno, esta es la narrativa del mito. Entonces, basándonos en esto que decía Campbell, bueno, un mito es algo que nunca pasó, pero que pasa todo el tiempo. Entendemos ya ahí con la psicología junguiana, con la psicología más humanista, la construcción de un arquetipo. Y Total. este arquetipo es que Lilith queda demonizada, queda fuera de la pertenencia, se rescata en el siglo XX por algunos astrólogos que ya ahí deja de ser Black Moon o Luna Negra y pasa a ser Lilith. Entonces se le adjudica el nombre, pero se le adjudica el nombre en el siglo XX a este punto. Totalmente. Y se le asigna casualmente en un momento donde el inconsciente colectivo, pues también podemos hablar de una Lilith mundana, se le asigna este nombre en la astrología a este punto, en el momento en donde el inconsciente colectivo estaba con un movimiento de feminismo muy importante. Yo diría, Lilith es la primer feminista, porque es la que pide igualdad. Totalmente. Totalmente. Entonces, claro, y entonces empieza a ser asociada este femenino que ha quedado por fuera de la norma, ¿no? Pues decíamos que Campbell dice que el mito se construye también en función de que una norma, un orden pueda establecer cómo lo salvaje queda. Digamos que Lilith es el precio que pagamos para tener una sociedad ordenada. Wow, fuertísimo, Entonces, claro, fuertísimo. por eso decimos, está Eva, después aparece Eva en el mito bíblico. Entonces, Eva es de la costilla de Adán. Eva es la mujer que se ajusta a la norma, que se ajusta al poder patriarcal.
Vos sabés que hay un librito que bueno, después nosotros también lo vamos a acercar, que es Las hijas de Eva o Las hijas de Lilith, en donde me reconozco, ¿no? Sigo esa línea de mujer más convencional que acata la voluntad de lo masculino, o soy la hija de, soy la rebelde, soy la que quiero la paridad, soy la feminista, ¿no? Exacto. Ahora vos fíjate, ¿no? Qué dilema, porque a Eva, que es la luna que en la carta podemos hablar de la luna blanca, que es la Mm, luna que conocemos, la luna cuida. total, La luna en la carta está hablando de este principio femenino que es la madre, que es este lugar que la mujer sostiene, o sea, la mujer que es madre y la mujer que cuida, entonces es la mujer bien vista y es la que pertenece. Es el orden. Es decir, hoy, recién hoy se está cuestionando la mujer si quiere o no ser madre. Antes era un mandato, para ser mujer tenías que ser madre. Si no eras madre, no estabas cumpliendo con el rol femenino. ¿No? Es decir, y esto lo podemos poner sobre la mesa ahora, hace un par de años. sí. Ah, cortito, hace un par de años cortito. Sí, sí, hace media hora, te diría, Me media hora que podemos, que esta discusión está ¿Viste? sobre la mesa. Y la Mm, otra discusión que está sobre la mesa es que el cuerpo femenino no le pertenece al Estado, no le pertenece a la sociedad. Esa es la soberanía, que el cuerpo femenino le pertenece a la mujer. Y esto es lo que plantea Lilith en la narrativa del mito. Ahora, wow, ahora, lo interesante para mí es ver que en esta exclusión, en esta autoexclusión que Lilith hace, hay un punto que se empieza a comportar compulsivamente. Es un poco lo que después vos vas a desarrollar astrológicamente con el punto opuesto en que lo se punto llama opuesto. Príapo. Mm. No, es re importante, re importante. Bueno, ¿pasamos a las cartas o vos querés decir algo más del mito? No, del mito lo que sí, para cerrar un poco este concepto, es decir, cómo esta narrativa después va a construir dentro nuestro en donde nos autoexcluimos, porque mostrar algo, mostrar eso, donde está Lilith en nuestra carta, por signo, por casa, es decir, en aspecto a otros planetas, si nosotros mostramos esa energía, tenemos miedo de mostrarla, entonces la queremos esconder, nos autoexcluimos en esa energía, porque eso nos va a costar pertenencia. Y en esa autoexcluirnos salimos por el punto opuesto complementario, donde tenemos la Compulsivo. Entonces, si compulsión. nosotros no le damos lugar a nuestra Lilith, si nosotros no reconocemos nuestra energía salvaje, lo que va a pasar es que esa energía después se va a manifestar de forma compulsiva. Totalmente, totalmente. Por eso es sumamente importante ese mapa de cielo, esa carta manifestada el día de mi nacimiento, que es mi carta natal, va a tener a la Lilith en cual o determinada casa, con un signo, con una cualidad, se va a expresar en un área de la vida que es esa casa, y es muy importante localizarla, ¿por qué? Porque seguramente como decíamos en el mito, cuesta, es un punto vacío, es algo que no nos fluye habitualmente, entonces salimos muy fuerte por el punto príapo o opuesto complementario. A veces, Exacto. la verdad que así como a mí me encanta estudiar Quirón, amo estudiar a la Lilith, no es solo ver el signo, la casa y el punto príapo, porque a veces a mis alumnos yo se los hago marcar, Pepe, punto príapo, para ver cómo sale esa energía por el opuesto complementario. Exacto. Ni hablar, si en el opuesto complementario tenemos un planeta que va a estar muy fuerte, Se potencia todo. se potencia todo, ¿no? O si la tengo en conjunción, o si la tengo en cuadratura, lo importante es sumamente importante muchas veces hasta hacerle la carta a esa Lilith, ¿no? ¿Qué ascendente tiene? ¿Qué luna tiene? ¿Cómo manejo la energía? Nosotros concebimos al cielo como 12 signos que no están separados e independientes, es un mandala que cumple una función uno con otros. Entonces esa Lilith, donde la tengo y si quiero expresarla y quiero empezar a expresarla, porque también al no expresarla
me reprime, me contiene. Hay algo ahí que después cuando sale, como decís vos, sale como muy fuerte, Compulsivamente. compulsivamente. Entonces, esa Lilith, donde la Porque, tengo, perdóname, porque esa sí, compulsión es un intento de compensación. totalmente, ¿no? Exactamente, porque esto después lo vamos a religar, pero es importante entender que ahí donde está Lilith, si yo me autoexcluyo, va a aparecer una energía compulsiva que intenta compensar eso que no estoy expresando. Mm. Acá me dice alguien Lilith conjunción con Quirón. Bueno, esa Lilith necesita ser sanada, ¿no? Recién hablábamos al principio, no sé en qué parte entraste, la persona que lo está preguntando, hablábamos que Quirón es la herida del ser y que, como decía Cande, es un asteroide, lo vemos, pero la Lilith es un punto vacío, es la herida femenina. Entonces, y si están juntos, wow, es muy fuerte porque no solo tengo que sanar la herida de que me propone Quirón en ese signo, en esa casa, sino tengo que sanar mi femenino, mi linaje femenino. ¿Qué pasó ahí con ¿no? Evidentemente, siempre que miramos una carta natal vemos un tema de proporciones, ¿no? Ahí donde se junta, se aglomera Muy, muy la fuerte. bestia. Entonces, bueno, tener dos puntos indicadores de herida en el mismo signo y en conjunción ya nos habla de un trabajo profundo del alma y de situaciones de destino, que es una estructura que vamos a desarrollar a lo largo de la vida, ¿sí? En relación a volvernos maestros de esa energía. Es decir, hay una renuncia muy grande que hay que hacer en términos de la energía que ocupa esa Lilith y ese Quirón, de cómo yo me armé la idea que es esa energía. Porque esto es interesante también de pensar. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? Un sol en Tauro o una luna en Tauro, esa energía de alguna manera la conciencia la está elaborando desde un lugar como de mayor facilidad. Pero si en vez de en Tauro tener al Sol o tener a la Luna o tener a Júpiter, planetas que nos permiten tener un acceso a esa energía, es decir, tenemos un Quirón, una Lilith. Bueno, el desafío profundo que vamos a tener que hacer con nuestro propio cuerpo, con la materia, con los procesos de materialización, con lidiar con el aspecto práctico de la vida, va a ser doloroso. Realmente lo va Totalmente, a ser. Entonces, totalmente. no es lo mismo tener un sol, una luna, que tener un Quirón o una Lilith. Bien, y mirar bien el punto complementario, ¿no? Donde yo voy a salir muy Por, de esta. Bueno, acá nos dice otro Charita Lilith a 29 grados de Tauro, oposición a Venus. Bueno, el 29 grados es un grado sumamente importante, es un grado de muerte del signo para ya empezar al otro. Y Charita, bueno, a vos te sale muy fuerte Venus, yo la conozco, a Charita le sale como ese Venus muy exacerbado y hay pero que... fíjate, claro, fíjate qué interesante. La luna quiere cuidar, Venus quiere complacer. Pero Lilith quiere mostrar su lado salvaje, su lado indómito, ahí donde no se revela. Entonces, para esa persona, a mí lamentablemente no sé por qué no me salen los comentarios, me dejaron de salir los comentarios, pero bueno, Bueno, los yo te voy lees contando, vos. yo te voy contando, yo te voy contando. Entonces, para esa persona es un dilema muy profundo estar entre el complacer y el hecho de mostrarse en una naturaleza mucho más salvaje, ¿no? Hay la tensión entre Venus y Lilith, que es el complacer con mostrarme auténticamente. Es así. Y además, como para darle como un marco a esto de la carta natal, es muy importante que esto que decía, que los signos cumplen una función, entonces esa Lilith, donde la tengo, va a necesitar, función 2 conectarse con la energía que tiene en el signo siguiente. Va a comunicarse, va a tener una base psíquica, va a tener una identidad,
esa Lilith va a tener que depurar, limpiar y discriminar ciertas cosas para poder conectarse con ese punto príapo y compensar la energía, pero no quedarse excluida en un lugar, sino integrarla. Y Exacto. acá vamos tal cual, la persona que había, Charita, que había colocado lo del 29 grados, oposición Venus, dijo tal cual, es lo que siente. Te voy contando, Cande, los Sí, comentarios. dale. Bueno, y esta fue la idea primero de abrir, porque vamos a estar haciendo muchos posteos con respecto a la Lilith, qué energía trae la Lilith. De hecho, tengo acá a Cande, que es una genia, esas historias que armó con esa música, que era como una música que encendía, que despierta como la pasión, como Lilith baila con los demonios en el Lilith desierto. baila con los demonios. Baila, Así se que, expresa, se muestra. No tiene miedo de ay Dios, mostrar su ahora intensidad. van a salir todos, vamos a tener que bloquear a los fundamentalistas después de todo lo que estamos diciendo de la Lilith, porque obvio que es una energía muy criticada, ¿no? No, hablar de Por los los deseos, condicionamientos. hablar de los deseos. Yo digo, ¿cuántas veces en la vida, por lo menos yo con mi Lilith en 8, en Leo, cuántas veces en la vida fui criticada, juzgada por mi intensidad? Mm. Me acuerdo cuando empecé a publicar los videos de danza en mi Instagram Cuando y quise había hacer la gente, Lilith con vos, fue y ahí había, cuando ahí nos conocimos, y había gente que me decía, pero vos sos una astróloga seria, ¿cómo te vas a poner a bailar? Y sí, sí, porque soy una astróloga seria, justamente, porque confío en la libertad del ser, quiero expresarme y quiero inspirar. Y así fue como mucha gente y muchos pacientes míos vienen a bailar y se engancharon con los 5 ritmos y todo, porque, pero bueno, me juzgaban. Y hace ponerle, no sé, 20 años atrás, cuando salía en Utilísima, también me decían, pero vos, ¿cómo ¿cómo? eh, vas a salir en Utilísima? Como, viste, como que era para... Bueno, Y a mí me encanta, sí, ¿viste? A veces los alumnos se sorprenden cuando en las clases yo digo, teatralicemos esto, mostrémoslo, bajémoslo al cuerpo. Porque exacto. sí, es decir, estudiamos, tenemos una espiritualidad, todo en un cuerpo, y ese cuerpo tiene que ser expresado. Lo que pasa es que nos cuesta expresar a la ley. Por eso con Cande hemos diseñado una serie de encuentros, van a ser 4 encuentros, los miércoles de abril, donde, ¿qué vamos a hacer, Cande? ¿Les contamos? ¿Querés contar Sí. vos? Bueno, Dale. vamos a hacer una experiencia que sea conocer a Lilith, Acá conocer... Mecha te dice astróloga y bailarina. Sí, es astróloga. Esa soy yo, mi Lilith en Yo Leo. soy una actriz frustrada, mi Lilith en las Mi 5. Lilith en Leo, Eh, pero a full. bueno, mi Lilith en Piscis, imagínate en casa 5, que es simil a Sí, una luna en similar a Leo. Leo, Cuando yo a exacto. los 14 años a mi papá le dije, quiero ser teatro, me dijeron, no, eso es para, no, no, para putas más o menos, te decían en esa época. O quiero ser astróloga, no, eso son brujas, ¿no? Bueno, Como, sí. como toda una limitación en la expresión, Eso ¿no? está buenísimo lo que traes, porque esta necesidad de pertenencia, estas características de Lilith en nuestra etapa de crecimiento, donde pertenecemos a una familia y donde necesitamos pertenecer, escuchamos mandatos que Terrible, juzgaron esas características, terrible. Mm. Y ¿no? Y ya te entonces inhibieron, ya ahí quedaste y inhibido. ahí el sistema nervioso ya escuchó, si hago esto, si digo esto, soy juzgado, soy criticado, puedo perder el cariño, lo reprimo, no lo digo, no lo actúo, y después ya sabemos que en el crecimiento eso va a salir de manera compulsiva o de manera, digamos, como no es incómoda. Lilith es incómoda socialmente porque nosotros vamos a expresar la energía de Lilith, del signo, no como lo haría el Sol, no como lo haría Venus, lo vamos a hacer transgresoramente. Mm. Porque Lilith es una mezcla de Urano-Plutón, una especie de, podemos decir, de rebelde y de transformación.
Totalmente. Bueno, quiero acá mandar, se ha unido una persona Dale. que amo, a Guido, ahí desde la costa, un beso grande, Guido, una persona que un hombre que muestra su Bien, Lilith, muestra su Lilith, ¿no? Porque también me encantó que él se uniera para decir esto. La Lilith, que uno dice energía femenina, no solo la muestra la mujer, sino la el muestra hombre. un hombre también, ¿no? Exacto. Como el hombre muestra energía y cómo muestra donde un hombre tiene ahí la Lilith. Lilith en Leo, en casa 5 dice Wanda. Ah, Muy mira. bien. Guido dice beso, ¿no? Entonces, donde está ahí, seas mujer o sea hombre, hay algo que no se expresa y hay algo que está reprimido. Por eso, Exactamente. bueno, Para más hombres y allá, mujeres. para hombres y mujeres, más allá de todo lo que estamos contando, queríamos decirles, para ir dándole un contexto a este vivo, que vamos a armar 4 encuentros de la Lilith, donde vamos a ir a fondo a sacar esa energía que tenemos ahí guardada, reprimida, que no manifestamos, a través de diferentes actividades, ¿no? Exacto. La comprensión del mito, en todos los encuentros va a haber un trabajo interno para poder conectar con esa Lilith. ¿Qué más, Cande, decís vos? Bueno, sí, yo creo que básicamente es eso, es comprender en dónde nos autoexcluimos, entender esta narrativa con nosotras mismas, con nosotros mismos, es decir, para poder, a partir del disparador, obviamente, que es la astrología, este código simbólico que nos permite ir a una esencia, y entonces con esa data, que es ver dónde está Lilith, en qué signo, en qué aspecto, digamos, en qué casa, con qué punto opuesto, qué es Pría, puedo decir, cómo se está elaborando. Esa es la parte del conocimiento, de saber, lo cognitivo, pero después es cómo corporizamos eso, cómo metabolizamos esa información para que sea un proceso emocional. Vamos a tener diferentes dispositivos para poder entonces sentir esta energía, qué nos pasa con esta energía y poder reconocer. Me pareció muy interesante algo que pasó en estos días entre nosotras, cuando empezamos a mirar las fechas del retorno de Lilith, ¿no? Es Ah, decir, como, nos bueno, a ver, encontramos con cosas fuertísimas. como meternos en la autobiografía y decir, bueno, a ver qué. Lilith, recordemos que tiene una órbita de 9 años, entonces, está más o menos 9 meses por signo. Entonces, cada retorno es cuando vuelve Lilith a su posición natal. Eso pasa más o menos cada 9 años. Y entonces estuvimos compartiendo nosotras qué pasó en estos procesos de los retornos y sacamos momentos muy jugosos de la vida para poder entender, mirá, y nos sorprendíamos. Y yo te llamaba, viste, te dejaba WhatsApp y te decía, pero escuchame, en el retorno me pasó tal cosa. Como cosas muy fuertes, muy fuertes. Y Eh, muy en el pulso de la Lilith. No, 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 no. Tremendo, tremendo. Y yo creo que Lilith nos habla mucho de la energía sexual. Mm, Sobre todo, como decía antes, no de la sexualidad como genitalidad, como que también habla de eso, pero digo, podemos mirarlo en un marco más profundo que nos habla de ese pulso vital, de esa forma de querer vivir y de expresar toda esa potencia de vida creativa. Y entonces, bueno, es lindo darle un lugar vivencial, no solamente, y muchas veces no sé si a vos te pasará como en la atención, en el uno a uno, es decir, que son tanto los temas que traen las personas, que a veces Lilith no termina de tener el espacio, ¿no? Para ser como invocada. Pero me parece muy interesante este taller que diseñamos para poder realmente darle el lugar. mm. Acá Eh, dice Guido la sexualidad como una fuente de renovación. Totalmente. Total, total, gracias. Eh, Guido, ¿no? Como conectar con ese pulso, ¿no?
Y también lo que yo noto que es otro aspecto u otra arista interesante, porque bueno, según las corrientes, Lilith va teniendo como hay astrólogos que lo llevan más al plano psicológico, otros al plano más predictivo, otros como a un plano más mítico. Para mí, Lilith cumple todos esos lugares y está bueno tener el abordaje de todos esos lugares y también de entender el linaje femenino ancestral. Lilith trae una memoria, porque es la primera. Porque es la primera, trae una Es la memoria. Y primera, ahí entonces, donde está, por eso también, vos sabés que a mí me gusta, cuando doy Quirón, yo hablo de una herida que no es solo una herida, sino que es una herida heredada, ujú, ¿no? Entre un punto medio, entre Saturno y Urano, la herida heredaria, sí, heredada. Bueno, acá hay una herida del linaje femenino ahí donde está. totalmente, Habrá que ver totalmente. después por derivadas de si viene del lado materno, del lado paterno, de dónde viene esa herida, qué ha pasado con esa manera. Por ejemplo, mi Lilith en 5 es la 8 de mi madre. Bueno, uno va sacando como cosas, ¿no? Es Entonces, muy, bueno, sí, perdóname, pero ahí como para redondear eso, me parece interesante como uno hacerse una pregunta, ¿no? Sobre todo los que están hoy compartiendo en el vivo, después por supuesto en el taller esto lo vamos a desarrollar. ¿Qué fue lo que estuvo prohibido para mi mamá? totalmente. Que yo estoy compensando. ¿Qué fue lo que estuvo prohibido para mi abuela, para mi bisabuela? Los secretos, porque Lilith encierra un secreto. Entonces, los Fuertísimo. secretos familiares son muy fuertes y los secretos en general, te diría, muy desde la mirada de las constelaciones, pero los secretos tienen que ver con la sexualidad. Generalmente los secretos que hay en familias, porque esos secretos de la sexualidad tienen que ver con el origen. Impresionante. Entonces, me parece muy interesante también como pensar que muchas veces comportamientos compulsivos o aquello que estaba negado, por ejemplo, tiene que ver también con algo que viene como en la herencia, en el linaje, o en los silencios, las mujeres Y lo silenciadas. bueno, querida Cande, lo bueno es de hacerlo consciente, ¿no? Porque si no Exactamente. termina siendo una sombra. Yo siempre doy el ejemplo de cuando estamos parados en la playa. La sombra es al mediodía, a la mañana o a la tarde. La sombra es muy grande. La sombra nos acompaña siempre. Pero al mediodía no hay sombra. Al mediodía no tenemos sombra. ¿Por qué? Porque el sol nos pega de lleno. Cuando nosotros ponemos luz y conciencia a Ujú. eso que está reprimido y guardado, es fabuloso, Genial. es fabuloso, porque ahí integramos la Lilith. Entonces la propuesta de estos 4 encuentros es integrar a la Lilith. La propuesta de estos 4 encuentros es que en Exactamente. cada encuentro nosotros podamos ver, primero, a lo largo de nuestra historia, qué fue esto heredado del linaje femenino, o cuándo yo viví la Lilith, o cuándo me paré muy fuerte en el punto príapo, o cuándo la tuve integrada, ¿no? Ni de un lado ni del otro pude hacer esta integración. Ujú. Pero al ser consciente cómo la niego o cómo no conecto con esa energía, me va a llevar a vivir diferente, con un pulso diferente en mi vida. Por eso la idea es hacer el taller y encontrarnos con esta Lilith, ¿no? Encontrarnos Exactamente. con, con nuestra sexualidad, Poder con nuestro mirarla. Kundalini, con eso que tenemos miedo a expresar y si lo expresamos vamos a ser como criticados o no vamos a ser, ¿no? No lo cuentes, no digas eso, viste que por ahí, que hoy no ocurre tanto, pero que sigue No, ocurriendo, sigue ocurriendo sigue porque ocurriendo. sigue ocurriendo desde lugares arquetípicos, pero también después en la Lilith personal de cada persona. Por ejemplo, a mí me pasa con una paciente con Lilith en Géminis, que, bueno, no, ahora ya está más trabajada, pero al principio era como que quería decir algo en la sexualidad, poder expresar algo que ella quería o le gustaba o necesitaba, y no podía hablar, no podía verbalizar eso que estaba, bueno, queriendo expresar. Entonces, muchas veces hay que ver, o por ejemplo, pienso en una Lilith en Tauro, como que hay alguien ahí que dijo que tenía Lilith en Tauro, cómo hay un miedo y una culpa y una vergüenza de mostrarse en su apreciación por el mundo de lo material.
Es decir, porque sentimos culpa y vergüenza con Lilith. Esto es muy Sí, y importante. todos los niños que están naciendo ahora están naciendo con una Lilith en Sagitario, ¿no? Como esa muy fuerte, porque como un miedo, una resistencia a conectarse con la confianza, con la fe, con el optimismo, con un sentido de vida y quedarse desde un lugar muy mental. Entonces, la verdad que conocer la Lilith en cada signo, conocer la Lilith en cada casa, conectar con mi propia Lilith es como un viaje. Y nosotras se nos ocurrió este viaje hacerlo en 4 miércoles de abril, que va a ser de 19 a 21, 19 y Y 30 a 21. 18:30, 18:30, 20:30. 18 y 18:30, 30, 20:30. 20 y 30, le cambié el horario un montón de Igual 18 y después va a 30, estar 20 todo y 30. explicado en Va a nuestro estar todo explicado. posteo. Es más, nosotros terminamos el vivo y ya está el posteo, así que y obvio que van a tener este posteo también del vivo para poder verlo y lo vamos a estar ahí compartiendo, así que nos contactarán por privado para saber de este taller y les vamos a ir, obvio que nosotros ahora contamos, pero en el taller lo vamos a profundizar, es decir, en el taller vamos a vivir el mito a través de visualizaciones, vamos a poder conectarnos con ese punto apríapo también, con trabajo interno, es decir, la verdad es que unimos fuerzas con Candel, con su Lilith del Espectacular. 8 y mi Lilith del 5, que tiene mucho que ver, porque en la casa Sí, 5 sí. nace el impulso amoroso y en la casa 8 se manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, no les puedo explicar las cosas. Obvio que va a haber un presencial, este presencial va a ser para trabajarlo en vivo y en directo en el cuerpo, con Ujú. actividades para el cuerpo, en un lugar al aire libre, vamos a ver, el presencial va a ser en mayo, en abril sale el Zoom, ¿sí? Por Zoom. No sé si Es, vos va a ser querés en agregar vivo. algo más. No, no, aclarar que estos 4 encuentros van a ser online, pero en vivo, trabajando en vivo. Vamos a aportar material también, porque esto no está solamente orientado para astrólogos o astrólogas, sino que está orientado Ah, para cualquier perfecto. persona. El que no tuvo hasta ahora contacto con la astrología, nosotros vamos a levantar su carta, les vamos a dar la información, también les vamos a dar la información de los retornos, o sea, como que no se tienen que preocupar si saben o no astrología, porque es un trabajo interno vivencial y el disparador de la carta y del código astrológico, así que, pero no tienen por qué ser astrólogos. Eso es Mm. importante y bueno, y aclarar que estos 4 encuentros van a ser online, en vivo, van a tener material después también para quedarse con, bueno, un material por escrito. Bibliografía, porque vamos a ir de postrecito, les vamos a dar unas bibliografías para que lean sobre el Lilith. Y no, y quería aportar que, bueno, para los que están ahora en el vivo y los que puedan escucharlo después, que se tomen un momento después de recibir esta información para poder sentir en el cuerpo, decir, bueno, a ver, ¿dónde yo me reprimo? ¿Dónde yo no me dejo ser yo misma? Porque si siento que lo muestro, voy a pasar vergüenza, voy a ser criticada y voy a ser rechazada, porque Lilith nos va a mostrar una herida primaria de rechazo. Mm, Entonces, por eso el sistema defensivo dice, no, no, esto lo escondo, esto no lo digo, esto está mal, esto no es adecuado. Y si lo muestro así, y no voy a ser aceptada. qué Y bueno. siguiendo esta misma línea, bueno, en el sistema familiar, bueno, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Qué fue lo qué cuentan de mi abuela? ¿Qué le pasó? ¿Qué no pudo decir? ¿No? ¿Qué no pudo estudiar? ¿Qué le fue negado? ¿Qué le fue prohibido? Sobre todo vos imaginate que los de nuestra edad quizás, ¿no? Los chicos más jóvenes que somos todos hijos de inmigrantes, donde hasta algunos los casaron o se casaron por carta o los obligaron a casarse o no les quedó más remedio porque se tenían que casar y se casaron donde expresar el deseo o expresar la sexualidad fue algo totalmente, no existió directamente. Nosotros somos hijos de mucha gente así. De muchas Entonces, historias así. Y Lilith en nuestra carta, por signo,
por aspecto, por casa y mostrándonos el punto opuesto, Príapo, nos habla de esas historias. Totalmente, totalmente, Bueno, ¿no? podríamos hablar 3 horas, pero para eso tenemos el taller, así que el seminario, así que están todos invitados y pueden consultarnos lo que necesiten saber. A partir de ahora nos contactan por privado o por WhatsApp. Sí, y les mandamos un saludo a todos. La verdad que todos los que se fueron uniendo, la verdad que yo no presté mucha atención, vi ahí las preguntitas como para responderles gracias. Y bueno, quedan ahí, va a quedar en el feed y lo vamos a compartir con Cande también, todo lo que va a traer este taller. Así que bueno, Cande, nos seguimos viendo en la vida misma, en el taller de Lilith y en este universo maravilloso que nos envuelve y nos conecta. Hermoso, hermoso trabajar, Lili, contigo. La verdad que está siendo un placer y un Igualmente. gran descubrimiento de, bueno, un montón de cosas. Y hacerlo, Hermoso. en la onda Lilith, ¿no? Con esta libertad emocional, con poder compartir, con poder expresarnos cada una, porque somos como muy diferentes, pero cada una tiene su impronta Y y muy poder estarnos. complementarias. Así que vamos, vamos. Bueno, Bueno, no, hermosa, gracias a todos por participar y nos vemos pronto junto al recorrer el camino con Lilith. bueno, Dios me ilumine ahora para cerrar este vivo y guardarlo. Confiemos, Listo. confiemos. Confiemos, Chao, confiemos, confiemos. chao, Adiós. chao, chao.